Hola, mi nombre es Rosa Tello Timaná y tengo 39 años. Bueno, de niña siempre me han dicho, ¿no?, por mi nombre, siempre me decían Rosita, Rosa. Ya ahora de grande que me han puesto diferentes apodos, me dicen Mona, me dicen Negra. Bueno, esos son los nombres que siempre me dicen normalmente, ¿no? De pequeña he vivido en Caraballo, los primeros hasta los 18 años más o menos viví ahí. Y después cuando me casé me mudé aquí acá a San Martín de Porres, exactamente en San Germán. Y de ahí estoy viviendo desde el 2000 vivo aquí en San Germán y ya son 20 años viviendo aquí. He vivido en este lugar muchos aspectos de mi vida más importantes aquí en San Germán. Uno que me he desempeñado aquí trabajando en la zona de San Germán, había un pedagógico que ahí pude estudiar. Claro que no culminé mis estudios por motivos, ¿no?, personales, pero sí estudié ahí hasta el 9º ciclo más o menos, y aquí en San Germán quedaba el pedagógico, ¿no?, que me quedaba cerca porque también ya tenía mi pequeño de 3 años, ¿no?, cuando decidí empezar a estudiar. Y también he podido trabajar y ahora poco también desempeñarme en lo que es trabajar con los niños, porque pertenezco a una iglesia adventista, donde ahí también habían maestras que enseñaban a los pequeños, enseñaban acerca de Jesús. Pude realizarme como mamá, crié a mi hijito, y lo último que he podido realizar ha sido trabajar con pequeños de la iglesia a la cual pertenezco, ¿no?, la iglesia adventista. Ahí me desempeñaba como maestra de los pequeños, enseñándoles historias de Jesús. Así que de una otra manera creo que aquí en San Germán ha sido donde yo he podido realizar muchos aspectos de mi vida en las cuales me han marcado mucho, ¿no?, historias en mi vida que me han ido gustando poco a poco, ¿no? Cuando terminé la secundaria, siempre quise estudiar laboratorio clínico, ya lo tenía claro, ¿no?, terminando la secundaria, y fue así que me matriculé en un instituto y empecé a estudiar ahí, pero recuerdo que no pude continuar porque no había mucho alumnado en el instituto, en este instituto. Más había para enfermería, pero poco alumnado había para lo que era laboratorio clínico. Y quisieron hacerme el cambio y todo lo demás para estudiar, me convencieron en el instituto para poder estudiar enfermería, pero no era lo mío, no era lo que yo quería, ¿no? A mí más me gustaba todo lo que era laboratorio y esas cosas. Entonces decidí cambiarme de instituto, pero por problemas justo vino ahí en ese momento el fallecimiento de mi mamá. Entonces fue un momento de la vida de toda la familia donde pues todo se vino abajo, todas las expectativas que teníamos. Y mi papá también, que aparte que se quedó con varias deudas en el hospital por la enfermedad que había tenido mi mamá, ¿no? Entonces dejé de estudiar, le puse así una pausa a los estudios. Un soporte emocional siempre es importante para una persona que quiere comenzar algo nuevo. Entonces, si la familia apoya, es mucho, mucho mejor. Porque aun cuando esa persona siente que va a caer, la familia siempre va a ser ese colchón que la va a sostener y que la va a levantar. De repente un día una puede estar muy triste por algo que ocurre en el trabajo, no encontrar trabajo o cosas por el estilo, pero la familia va a estar ahí. Entonces, un día podría estar triste, podría llorar, pero al día siguiente la familia la va a ayudar a levantarse. El apoyo de la persona cercana, de la familia, de los amigos, es muy importante para que una persona pueda llegar a obtener sus metas, pueda obtener sus objetivos en la vida. Cuando mi hijo tuvo 3 años, yo decidí empezar quería nuevamente estudiar, ¿no? Pero sabía que la carrera de laboratorio clínico se me iba a hacer un poco más complicado por el hecho de que tenía que trasladarme a un lugar más lejos para estudiar y de repente quizás no me iba a poder dedicar mucho al cuidar mi hogar. Entonces me empezó también a nacer la curiosidad de poder saber cómo comunicarme con los niños, cómo enseñarles, ya que ya tenía mi hijo de 3 años, ya empezaba la escuela, iba al inicial.
y a veces que era tan joven, tenía 19, bueno, en ese tiempo ya tenía 21 años, cuando él tenía 3 años, y quise saber cómo llegar a él, ¿no? Cómo enseñarle, cómo educarlo, y me empezó a gustar, empezó a nacer en mí el deseo de querer estudiar para ser profesora, ¿no? Educación, el área de educación. Y fue así que me animé, y sobre todo porque también tuve la ventaja que aquí en San Germán había un pedagógico en ese tiempo, y ese pedagógico tenía que, bueno, dar examen y todo lo demás. Pasé el examen porque en ese tiempo dábamos examen para poder ingresar, y fue así que empecé ahí a estudiar la carrera de pedagogía en el área de lo que es especialidad de primaria, ¿no? Recuerdo que siempre, cada vez que estudiaba, entraba a trabajar a un colegio, quizás veía mi capacidad, no lo sé, pero me decían que yo debería culminar mis estudios, ¿no? Porque me veían con un buen pronóstico, ¿no? De ser una buena profesora, ¿no? Entonces yo siempre me dieron la oportunidad en uno que otro colegio que pude trabajar, de dejar de ser auxiliar, y me daban la oportunidad de ser profesora, ¿no? Colegios particulares, sí, pequeños de repente, pero sí. Y recuerdo que me daban la oportunidad de poder trabajar con los pequeños de profesora. Para mí era un reto, ¿no? Porque todavía estaba aprendiendo muchas cosas, pero sin embargo, esos retos que me ponía, pues trataba de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero había unas que otras cosas que a veces mi hijo, conforme iba creciendo, también necesitaba de mi tiempo, ¿no? De poder estar con él, de poder llevarlo a la escuela, ya que vivíamos los dos solos nada más, ¿no? Entonces siempre había ese inconveniente, ¿no? A veces empezaba a trabajar y a veces lo tenía que dejar a medio año, quizás porque mi hijo a veces por ahí como que tenía que apoyarlo en los estudios, como que tenía que apoyarlo en las tareas, tenía que recogerlo de la escuela, entonces se me complicaba mucho, ¿no? Y como yo era creo que una mamá muy, me preocupaba mucho por él, no me gustaba que pase por ahí, dejarlo solo o algo. Entonces siempre, a veces empezaba un trabajo, pero a veces no podía culminar de trabajar todo el año porque me preocupaba por él, ¿no? O él ya me contaba algún detalle de que algo le había pasado en la escuela o algo, entonces yo decía, no, mi hijo no puede estar así. Y era así que yo dejaba a veces algunos trabajos, ¿no? Pero por amor a mi hijo, ¿no? Más que todo era por eso, ¿no? Conforme fueron pasando el tiempo, los años, seguí estudiando la carrera, pero hubo un momento en esa etapa de estudio que empecé a tener algunos conflictos, algunos problemas fuertes, mejor, ¿no? Se podría decir, con el papá de mi hijo. Bueno, en ese tiempo era mi esposo, ¿no? Porque nos llegamos a casar y todo. Y tuvimos problemas fuertes, incompatibilidad de caracteres, no nos llevamos muy bien. Creo que lo mismo hecho de ser un poco inmaduros, ¿no? Todavía éramos tan jóvenes, 19 años, iba pasando, ¿no? 20 años, todavía nos faltaba, como dice, poder entendernos uno del otro, ¿no? Entonces ahí es donde decidimos separarnos, y fue una etapa muy difícil, y creo que fue ahí donde yo no pude seguir estudiando, ¿no? Fueron tantos cambios, tanto emocionales. A raíz de la separación me tuve que ir a vivir a donde vivía antes, a Caraballo. Me fui con mi hijo. El de allá venirme a estudiar hasta acá, hasta San Germán, al pedagógico, me era un poco más difícil, ya que mi hijo también estudiaba en el colegio, tenía que recogerlo, y estaba sola con él, ¿no? Entonces me era muy difícil ya los últimos años prácticamente ya estaba ya casi en el 8º ciclo, pero ese último año no lo pude culminar, ¿no? A raíz de todo esto, ¿no? Se me juntaron tantas cosas, y fue por eso que no pude culminar con mis estudios de educación, ¿no? Y quedó ahí. No es fácil ser madre joven, ¿no? Porque uno se va quemando etapas de las cuales, pues, todo joven a esa edad está estudiando, está haciendo muchas cosas. Todavía estamos en una etapa, ¿no? A los 19 años todavía uno está en una etapa de estudio, ¿no? No es fácil, pero sin embargo también cuando uno, bueno, al tener un bebé a esa edad también uno tiene que... Bueno, a mí me pasó que lo asumí con bastante responsabilidad, ¿no? Y como lo recibí con tanta alegría, con tanto gozo, entonces creo que no se me fue difícil, ¿no? El poder desempeñar ese papel, esa función, sabiendo que no es tampoco
No, nosotros para ser padre, pues no nace aprendiéndolo, ¿no? Eso se va aprendiendo en el camino, ¿no? Bueno, lo que yo más deseo, de manera personal, creo yo, deseo poder seguir estudiando, ¿no? Seguir capacitándome, poder terminar mi carrera, el poder quizás de repente seguir desempeñándolo en algún momento. Aunque también ahorita en esta etapa sería un poco difícil quizás porque tengo mi pequeño que nació con algunos problemas, ¿no? Neurológicos, y que el tiempo prácticamente lo dedico a él, ¿no? Mayormente. Pero sí me gustaría terminar mi carrera, poder trabajar si es posible otra vez en los colegios. Es lo que más deseo para mí, ¿no? De manera personal. Y también mi otro deseo es que mis hijos, pues, de una u otra manera, pues, puedan crecer, puedan ser buenas personas, puedan amar a Dios, que es lo primero que siempre les inculco, amar a Dios sobre todas las cosas, y que cada uno puede desempeñarse, ¿no? Mi hijo mayor en su carrera, puede terminar su carrera, puede lograr todo lo que él necesita. Y mi hijo menor que también pueda ir poco a poco ir logrando, ya que la discapacidad, las cosas que él pueda estar teniendo en este momento, que poco a poco pueda ir desarrollándose y pueda lograr independizarse en algún momento, ¿no? Bueno, después que pase toda esta, ¿no? En la pandemia, todas estas cosas en las cuales estamos viviendo hoy en día, ¿no? Donde todos tenemos que estar solamente en casa, ¿no? Lo primero es regresar a la iglesia, ¿no? Poder seguir desempeñándome primero, ¿no? En esa área, ¿no? Ya que el poder trabajar en colegios todavía de repente todavía es un poco, ¿no? Muy rápido, muy abrupto, quizás porque por el tiempo, por mi pequeño, más que todo el más pequeño, que de repente no me va a dejar que yo pueda trabajar de repente en algo externo, un colegio, en algo, ¿no? Y a mi pequeño, al niño con las necesidades especiales que tengo, también poder buscar formas diferentes de poder enseñarle también ahí dentro de la iglesia, porque no solamente es él, también pueden venir otros niños con las mismas necesidades, niños autistas que a veces también han asistido a nuestra iglesia, y ver, ¿no? Ver maneras cómo poder llegar a ellos, cómo enseñarles, ¿no? Es parte de la educación, creo, ¿no? Que yo he aprendido durante el tiempo que yo he estudiado, y que ahora buscaron diferentes nuevas formas para poder enseñarle a estos pequeños también, ¿no? Y creo que es lo primero que quisiera hacer, ¿no?